Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hora de Noticias, 13 horas con 2 minutos. A esta hora en Concón tenemos 12 grados de temperatura, cielos nublados. En Santiago 20 grados, se espera una máxima para hoy de 21 grados. En la provincia de Quillota tenemos a esta hora 16 grados, se espera una máxima de 17 grados. En el puerto de San Antonio 12 grados, se espera una máxima de 13 grados. Toda la región está con cielos totalmente nublados. Saludamos a los diales de la región en el 102.5. Estamos en el Gran Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, pero también en el mismo punto del dial 102.5 estamos en el puerto de San Antonio. En el 96.1 en el Gran Aconcagua, donde por supuesto tenemos ahí el 96.1 San Felipe Los Andes y todo el Valle de la Aconcagua. Y en el 90.9 en la provincia de Quillota, también estamos en la provincia de Petorca. Saludamos a La Ligua, Cabildo, a Los Vilos, también en la región de Coquimbo, 90.9. Esas son las emisoras que también son parte de Puranoticia.cl. Ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos lee en la web. Saludamos a los cable operadores que tienen la señal disponible de Puranoticia.cl en zapping.com, canal 177. Y a lo largo de todo Chile, nuestro canal de YouTube, Pura Noticia Chile, y la aplicación internacional de Canal 13 América Vivo. Estamos compartiendo con ustedes y comenzamos de inmediato con los titulares para esta jornada. Gobierno de Kast concreta primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Sedini y Steinert fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente Kast, mientras la oposición acusó improvisación. Hasta su total despacho se discute y vota este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados. Privados reactivan proyecto de tren rápido que uniría Valparaíso con Santiago en 45 minutos. Contempla transporte de carga y pasajeros. Afinan coordinación para futura apertura de Hospital Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado en junio por malversación y fraude al fisco. Quilpué acusa impacto tras recorte del gobierno regional a fiestas municipales. Festival del Sol perdería millonario aporte. Vamos a entrar de inmediato en las informaciones cuando son las 13 horas con 4 minutos. El presidente de la República, José Antonio Kast, concretó su primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. La salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini marcaron un ajuste político clave del Ejecutivo antes de la cuenta pública del próximo 1 de junio. El presidente José Antonio Kast concretó este martes un sorpresivo cambio de gabinete a poco más de 2 meses de inicio de su administración. El ajuste ocurrió en medio de cuestionamientos al manejo político del Ejecutivo y cuando restan menos de 2 semanas para la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno, pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Los cambios incluyen la salida de las ministras Trinidad Steinert de Seguridad y Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno. La situación se produce en medio de críticas que se habían intensificado especialmente hacia la gestión de Steinert en materia de seguridad pública, instalando dudas sobre su continuidad tanto en el oficialismo como en la oposición.
En paralelo, la salida de Sedini responde a un rediseño del comité político impulsado desde La Moneda, con el objetivo de fortalecer la coordinación política y comunicacional del gobierno en una etapa considerada clave para el Ejecutivo. Uno de los movimientos más relevantes es el arribo de Claudio Alvarado como biministro, quedando a cargo del Ministerio del Interior y además de la Secretaría General de Gobierno, concentrando así dos de las carteras estratégicas de la administración de Kast. Tal como señaló Su Excelencia, este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones. En lo personal, asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad con que siempre he asumido mis funciones públicas. El actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumió la cartera de Seguridad, mientras que el titular de Transportes, Luis de Grange, quedó además encabezando el Ministerio de Obras Públicas. Hay sinergias muy importantes entre ambos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, la movilidad, la conectividad, la infraestructura, y en esto último no puedo dejar de reconocer el gran trabajo que estos 2 meses ha realizado el ministro Martín Arrau en temas de prolijidad, de despliegue territorial. Ha hecho un despliegue territorial extraordinario. Estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública. Hablamos del rol primario del Estado y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado. El ajuste también pone término a la breve permanencia de las ministras salientes en el gabinete. Tanto Steiner como Sedini habían asumido sus funciones el pasado 11 de marzo, alcanzando poco más de 2 meses en sus respectivos cargos antes de concretarse su salida del gobierno. Son nuestros compromisos con el país, equilibrio de las cuentas fiscales y por lo tanto el presidente ha estimado legítimamente de que era necesario hacer estos cambios para poder impulsar con renovadas fuerzas, con renovado entusiasmo, con renovadas energías las tareas de gobierno que nos entregó la ciudadanía a fines del año pasado. Desde el Ejecutivo aseguran que los cambios buscan consolidar el equipo político de cara a la cuenta pública y ordenar las prioridades del gobierno en áreas sensibles como seguridad, gestión territorial y comunicación política. Y tras el primer cambio de gabinete del gobierno de José Antonio Kast, desde el oficialismo cerraron filas para respaldar los ajustes realizados por el mandatario. Parlamentarios defendieron que se trata de una atribución presidencial y aseguraron que los cambios apuntan a fortalecer la equidad, seguridad y la conducción política del Ejecutivo. Parlamentarios y dirigentes del oficialismo respaldaron el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, señalando que las modificaciones responden a una atribución propia del mandatario y a la necesidad de fortalecer la gestión política y la agenda de seguridad del gobierno. Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada de diputados, Diego Chalper, afirmó que el ajuste responde a un sentido de urgencia y destacó el fortalecimiento del comité político con la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad y el nuevo rol de Claudio Alvarado como biministro. El gabinete que ha hecho el presidente Kast responde al sentido de urgencia en la gestión de gobierno y tiene 3 objetivos muy concretos. El primero es fortalecer la gestión política y por eso se potencia el trabajo que ha estado haciendo el ministro Alvarado y además se agrega a lo que estaba haciendo el ministro García, lo que va a hacer ahora el ministro Arrau, que es una persona que además de tener mucha capacidad de gestión, tiene también una intensa capacidad política. En la misma línea, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que el cambio demuestra liderazgo y hacerse cargo, agregando que el gobierno entra ahora en una nueva etapa. Desde el punto de vista de los desafíos que tenemos en materia de seguridad, ha depositado en este caso el presidente de la República la confianza para esta segunda etapa que parte desde el día de hoy en Martín Arrau, que deja un gran trabajo que hizo
en el Ministerio de Obras Públicas para asumir este tremendo desafío de sacar adelante la seguridad de todos los ciudadanos. Por su parte, la diputada Sara Concha señaló que los cambios responden a una mirada pragmática del Ejecutivo y afirmó que la ciudadanía hoy espera gestión, capacidad de respuesta y soluciones concretas en materias sensibles. El senador Rojo Edwards aseguró que el presidente actuó oportunamente frente a las críticas que enfrentaban algunas carteras, mientras los diputados Mauro González y Otuiti Teao también respaldaron el ajuste realizado por la moneda. Los cambios de gabinete son parte normal de cualquier administración y responden a la necesidad de ir ajustando equipos para fortalecer el rumbo del gobierno y mejorar la gestión. Lo importante es que las prioridades del país sigan avanzando con responsabilidad, especialmente en materias de seguridad, crecimiento y apoyo a las familias. El cambio de gabinete se veía venir en estas dos carteras. La vocería estaba muy debilitada y en el caso de seguridad ahora esperamos dar vuelta a la página y que exista una hoja de ruta clara y con sentido de urgencia. Por eso esperamos que Martín Arrau esté a la altura de las circunstancias en una materia tan sensible y tan relevante para las familias de nuestro país. Además, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el ajuste ministerial, señalando que busca responder con mayor sentido de urgencia a las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en materia de seguridad pública. Y mientras desde el oficialismo defendieron el ajuste ministerial realizado por el presidente José Antonio Kast, desde la oposición las críticas no tardaron en aparecer. Parlamentarios cuestionaron la conducción política del gobierno y acusan improvisación y falta de estrategia en materia de seguridad. Desde el Partido de la Gente, en tanto, Franco Parisi valoró la salida de la titular de seguridad. Dirigentes y parlamentarios de oposición criticaron el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, asegurando que las modificaciones reflejan problemas de conducción política y falta de estrategia en materias de seguridad. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que la salida de Trinidad Steiner y Mara Cedini es el síntoma y no la causa, acusando que el gobierno no tenía un plan en seguridad y que ha perdido meses importantes en el combate al crimen organizado. Desde la bancada Frente Amplista, la diputada Carolina Atello sostuvo que el Ejecutivo sacrifica a ministras que dejaron en evidencia la falta de estrategia y coordinación del gobierno, agregando que la seguridad no se resuelve con eslóganes ni frases para la televisión. Kast hoy sacrifica a las titulares que dejaron en evidencia su nula capacidad para tener un plan en materia de seguridad. Porque cuando se acaban las campañas y llegan las urgencias reales de las familias, queda al descubierto que no había estrategia, ni coordinación, ni conducción. Las críticas también surgieron desde el Partido Comunista. La diputada Iracy Hasler calificó el ajuste como un diseño fracasado, apuntó a una crisis del gobierno y llamó a un cambio profundo y cumplimiento de promesas. Que aquí hay una crisis al interior del gobierno y que eso debe traducirse rápidamente no en ajustes, sino que en un cambio profundo de diseño. Aquí han hecho una política beneficiando a los más ricos del país, no se preocuparon de la seguridad, no existía un plan al respecto y hoy día vemos cómo ese diseño fracasa. Nuestro llamado es a que el gobierno ponga en el centro realmente cumplir las promesas y no desdecirse señalando que eran simples metáforas. Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva aseguró que la salida de la ministra Steiner valida las críticas y acciones de fiscalización impulsadas desde la oposición. La decisión del presidente de la República de remover a la ministra de Seguridad nos da la razón en nuestros argumentos y en nuestra forma de fiscalizar. Cuando se fiscaliza con fundamentos, con argumentos y se recurre de manera seria y responsable a instancias como la Contraloría General de la República para fiscalizar el quehacer ministerial, da cuenta de un trabajo bien hecho. En tanto, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, valoró la salida de la titular de seguridad, señalando que tenía que hacerlo hace rato y también respaldó el rediseño del comité político. Basado en el anuncio del presidente Kast en términos de remover a la ministra de Seguridad, que tenía que hacerlo hace rato, y la vocera, nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad, la estructura no daba para mucho. Por su parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, señaló que la reestructuración del gabinete debería replicarse en regiones,
para fortalecer liderazgos territoriales y generar ahorro fiscal. La ahora ex vocera de gobierno Mara Cedini se despidió públicamente del gabinete del presidente José Antonio Kast tras permanecer 69 días en el cargo de ministra secretaria general de gobierno. A través de sus redes sociales, Cedini aseguró que hoy finaliza una etapa, destacando que se incorporó al equipo presidencial durante la campaña de septiembre pasado para defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que dijo creer profundamente. La ex autoridad agradeció al mandatario por haberla convocado y afirmó que servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño. Cedini también expresó su deseo de que el proyecto político del actual gobierno se materialice por el bien de todos los chilenos, agregando que seguirá defendiendo sus ideas con determinación para construir un Chile más libre, próspero y en paz. Las 13:16, la Cámara de Diputados finalizó este martes la primera jornada de debate del proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, iniciativa que se está siendo abordada y que comenzó a ser votada este miércoles en la sala desde las 10 de la mañana y hasta total despacho. Este martes, recién pasado, en una extensa jornada parlamentarios oficialistas y de oposición, expusieron posiciones divididas respecto a la propuesta económica del Ejecutivo, que contempla incentivos a la inversión, rebajas tributarias y cambios en materia de gasto fiscal y permisología. Desde el oficialismo y sectores que respaldan el proyecto, diputados defendieron que la iniciativa busca recuperar el crecimiento económico, generar empleo y destrabar inversiones. Incluso, algunos parlamentarios afirmaron que el país necesita volver a crecer tras años de estancamiento económico. En tanto, desde la oposición surgieron fuertes críticas al contenido del proyecto. Parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores del socialismo democrático acusaron que la propuesta favorece a las grandes empresas y pone en riesgo el financiamiento de las políticas sociales y servicios públicos. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se refirió a la próxima votación del plan de reconstrucción. Solo votación tras votación, quizás no van a poder ni siquiera levantarse al baño los parlamentarios, pero estamos seguros que va a salir una buena ley, una ley que va a ayudar a Chile. Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la propuesta asegurando que permitirá dinamizar la economía, impulsar infraestructura y optimizar recursos públicos. La votación de este miércoles será clave para el futuro de una de las principales apuestas legislativas del gobierno de José Antonio Kast. Lo importante es dar la certeza tributaria, ¿no? La certeza de que las rebajas tributarias que hoy día se hagan respecto de las inversiones que se hagan en estos años, no las futuras, tengan la seguridad de que es un impuesto que va a ser válido por los años que siguen, bajo la forma de un contrato ley. Eso siempre admite ajustes paramétricos, pero eso dependerá de conversaciones que habrán después en la siguiente etapa legislativa. En esta etapa lo que esperamos es aprobar el proyecto en las condiciones en que está. A las 18 horas se estima que podría estar terminada la discusión en la Cámara de Diputados para pasar al Senado. Vamos a estar muy atentos para informarles a través de puranoticia.cl. El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta días clave tanto en el plano político como legislativo. El reciente cambio de gabinete, marcado por la salida de las voceras Mara Cedini, se produce en paralelo a la intensa discusión de la llamada mega reforma económica impulsada por el Ejecutivo, iniciativa que ha generado tensiones tanto en el oficialismo como también en la oposición. Para analizar el impacto político de estos movimientos, las señales que busca la moneda y el escenario que enfrenta el gobierno en el Congreso y en la opinión pública, vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico del Faro Universidad de Desarrollo. ¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente contigo, saludar a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Miguel, ¿qué lectura política hace del cambio del gabinete realizado por el presidente Kast? Fíjate, Ricardo, que fue una noticia de exabrupto, ¿no es cierto? Fue muy repentina y de alguna manera simboliza dos elementos muy claros. Lo primero, que la instalación del gobierno ya había tenido demasiados problemas acumulados que estaban afectando la gestión
en áreas que son muy relevantes para la ciudadanía, específicamente seguridad y también la comunicación de los hitos y avances que habían logrado en los 70 días previos, 69 días previos. Lo segundo también es que me parece que hay implícitamente, y especialmente cuando el presidente hace una locución pública de 20 minutos o más, en casi cadena nacional, uno podría decirlo, de un mea culpa muy importante de lo que fue el inicio del gobierno. Ahí escuchaba atentamente las notas que ustedes presentaban, cuando se decía esto es el segundo tiempo del gobierno, es una, ¿no es cierto?, forma de declarar, de autodeclarar, de que la instalación no fue la correcta, y de que algunas veces en política tomar decisiones muy duras, como sacar a 2 ministras que habían llegado por la confianza del presidente y por además, ¿no es cierto?, parte de la campaña, como el caso de Mara Cedini, son costosas, pero hay que hacerlas rápido para poder avanzar justo antes de lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. Miguel, ¿la salida de Mara Cedini responde a un ajuste comunicacional político o de conducción interna? No, me parece que más que es una forma de presentarle al país las tareas y los objetivos, los proyectos que está haciendo el gobierno. Ella había tenido, ¿no es cierto?, bastantes polémicas con la opinión pública, con la oposición, con inclusive Contraloría por, ¿no es cierto?, la incorporación de esa cuña de la quiebra del Estado, y eso había minado la capacidad del gobierno de llegar a la ciudadanía. Era la ministra peor evaluada, y de alguna manera es lo que nos lleva a comprender por qué un cambio tan abrupto. Y como te digo, a 69 días, o sea, es un hito muy importante, porque Oye, Miguel, demuestra Miguel, ¿pero era tan abrupto sí, o se veía venir? O sea, este era un secreto a voces. Lo que pasa ahí, Ricardo, es que cambiar un gabinete, hacer un cambio en 70 días, siempre va a ser abrupto. Porque uno podría pensar en sostener durante 6 meses, esperar a hacer un rediseño mayor del componente del gabinete. Otra cosa es que la opinión pública, los analistas, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas ya olfateaban que era inminente su cambio, pero ese inminente en política es muy distinto salir a los 69 días que salir después de 6 meses. Entonces, por eso digo que fue algo abrupto, porque veíamos a la ministra haciendo vocerías ese mismo día, y de repente sus redes sociales se apagaron y apareció la declaración pública que ustedes bien pusieron, ¿no es cierto?, para nuestra audiencia. Entonces, por eso es abrupto. Ahora, el tiempo político, Ricardo, es muy importante. Y lo que parece es que el gobierno, el presidente Kast y su liderazgo, lo que hicieron fue cortar de raíz 2 áreas muy problemáticas en espera de que puedan enmendar el rumbo de cara a lo que va a ser la cuenta pública, que la primera siempre es la más importante para los gobiernos. ¿Qué señales intenta enviar el gobierno de José Antonio Kast en este cambio en medio de la discusión de la mega reforma justo hoy que se está dando en la Cámara de Diputados, Miguel? Fíjate que esto hace un poco de monstruo de 2 caras lo que ocurrió, ¿no es cierto? Porque ayer fue un día muy duro para el gobierno, se dieron las caras de cuando se anuncia la salida de las ministras, y hoy en día tienen probablemente el mayor triunfo político hasta la fecha. Entonces es un poco esquizofrénico. Ayer, un día donde el presidente declara públicamente que él no quería hacer este cambio de gabinete, pero que ya la realidad lo había golpeado tanto que tenía que tomar una determinación dura y directa. Y hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, que logra el pacto con el PDG para aprobar en general, lo cual llega a 90 votos en la Cámara, que se aprueba la invariabilidad tributaria, que se aprueba la reintegración, y que parece que todo el camino de la mega reforma, como bien decía usted, va a llegar a buen puerto, al menos en la Cámara de Diputados. Entonces, ayer fue un día duro, y hoy día el gobierno rápidamente cambia, de alguna manera, el análisis público con la votación en la Cámara Baja. ¿Podríamos decir que ayer estaban ahogándose y hoy tienen un salvavidas? Así es, de hecho es una muy buena frase, Ricardo, se la voy a comer. Ayer naufragó el diseño, ¿no es cierto?, y se veía, ¿no es cierto?, que había muchos problemas. Hoy en día, en cambio, se levantan con un triunfo. Y eso marca el cambio, por eso piensa la conversión que estamos teniendo es de la, de alguna manera, desesperanza de haber cambiado el gabinete y haberse transformado en el gobierno que hace un cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, a hoy en día aprobar con una buena mayoría una ley que el mismo gobierno ha dicho que es fundamental para su proyecto político. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. ¿Cómo queda hoy el equilibrio, Miguel, entre los sectores más duros y también los más moderados dentro del oficialismo?
Eso es muy interesante, porque al unificar la vocería de gobierno con el Ministerio de Interior, ¿no es cierto?, uno ve que Claudio Alvarado, una persona vinculada históricamente a la UDI, toma mayor protagonismo y se espera que cumpla un rol de jefe de gabinete potenciado. Pero al mismo tiempo también se hace este enroque, ¿no es cierto?, de obras públicas con Martín Arrau, que fue una figura muy relevante en la campaña de José Antonio Kast, a un ministerio que probablemente es lo más importante de la promesa del presidente actual a la ciudadanía durante su campaña, que son los temas de seguridad. Es un tipo que está aprobado en gestión, que tiene una capacidad de despliegue muy importante, por eso hizo su rol durante la campaña, y que estaba en un segundo plano en obras públicas. Ahora va a pasar a la primera línea, que es un ministerio muy duro, todavía debutante como ministerio, sin suficiente capacidad histórica y de alguna manera construcción de gestión, pero que es lo que los chilenos día tras día reclaman que es la tarea número uno del gobierno. Entonces, por un lado, el Partido Republicano, el partido del presidente, al corazón de la promesa. Sí, a propósito de eso, Martín Arrau, republicano, o sea, aquí estamos hablando de una mano más dura de lo que teníamos. O sea, Martín Arrau es un hombre que viene con otra forma, no es la ministra Steiner. No, la señal de Martín Arrau es una señal de mayor acción, más dureza y probablemente más firmeza en las decisiones y en la forma de enfrentar a la oposición también. O sea, y si uno busca Martín Arrau en Google, van a aparecer sus declaraciones durante la campaña y uno se va a dar cuenta rápidamente que el gobierno le está poniendo primera prioridad pública a la seguridad, al momento de poner a una persona que no se va a quedar callado y que probablemente su relación con el Congreso va a ser tensa, no va a ser miel sobre hojuelas en ese sentido. Pero por eso es una señal tan importante, porque además le da al Partido Republicano, el corazón de José Antonio Kast, un espacio fundamental en el gobierno que de alguna manera algunos reclamaban que estaba un poco alejado. La mega reforma económica ha tenido avances, pero también fuerte resistencia, Miguel. ¿Cómo evalúa el manejo político del Ejecutivo en esta negociación? Fíjate que me parece que hay una estrategia de doble campo. Por una parte, en el Senado se van viendo luces de espacios de acuerdo más avanzados. Por ejemplo, lo que va a ser posiblemente el cambio de la invariabilidad tributaria, la reducción de 25 a 20 años, algo que se incorporaría en el Senado. Pero la Cámara de Diputados, lo que hemos visto en las últimas semanas, son dos elementos muy claros. Primero, una oposición que intentó utilizar una herramienta, una exageración de una herramienta, las indicaciones, que no les resultó, y por otra parte, un partido de la gente muy abierto a la negociación, donde Franco Parisi está liderando ese partido, los logra ordenar. Eso es un triunfo para Parisi, que le permite al gobierno pasar de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Entonces, son dos esquemas distintos de negociación. Mucho caos en la Cámara, mucho palabra fuerte, muchas frases rimbombantes, y en el Senado todavía estamos viendo cómo se configura. Pareciera ser que Yarna Proboste, de la DC, ya está más del lado del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero eso todavía le queda espacio al Ejecutivo para negociar más allá de los 27 votos que podría lograr con el oficialismo, demócratas y los independientes. ¿Cómo impactan, Miguel Ángel, estas tensiones en la proyección política del oficialismo de cara a las elecciones parlamentarias y municipales que se vienen en 2 años más? Mira, ahí hay algo muy interesante, Ricardo, porque vivimos en un mundo donde ya no hay coaliciones, ya no tenemos la concertación, no tenemos la Alianza por Chile, no tenemos la nueva mayoría de Michelle Bachelet para ordenar lo que va a ocurrir en los próximos comicios. Y la elección de municipales va a ser un gallito de fuerza para el propio gobierno. Va a lograr ordenar a los partidos de Chile Vamos, republicanos y nacional libertarios para llevar una lista única en alcaldes y gobernadores. Recordemos que ir separados en gobernadores afectó a la coalición que hoy en día gobierna, o a los partidos que hoy en día gobiernan. Y por el lado de la oposición va a pasar lo mismo. El PDG probablemente va a llevar un camino propio, pero siempre va a estar la pregunta que vamos a ir intentando dilucidar con el trajín del tiempo parlamentario, si efectivamente el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista van a terminar juntos o van a buscar caminos separados. Finalmente, Miguel Ángel, ¿este cambio de gabinete puede marcar un nuevo ciclo para el gobierno o refleja más bien una reacción ante dificultades políticas? Me parece que es ambas, fíjate. Es una reacción a los 70 días de complejidades para navegar con la oposición, con la ciudadanía. Es un reflejo también de lo que fue la abrupta caída en las encuestas durante las últimas semanas, y por ende se transforma en una oportunidad para el gobierno, que tiene primero el feriado del 21 de mayo, ¿no es cierto?, un día muy importante
para todo Chile mañana, que va a poner aguas más tranquilas en la opinión pública, y después la atención se va a centrar en cuál va a ser el discurso del presidente Kast frente a la nación el 1 de junio. Entonces llega justo el momento de aceptar que la instalación había sido errónea y que los costos ya estaban siendo muy altos y que todavía queda espacio para rápidamente cambiar el rumbo de la nave e intentar llegar a mejor puerto, porque llevamos 2 meses nomás de gobierno, todavía quedan 3 años y 9 meses y algo más. Miguel Ángel, queremos agradecerte por este tiempo y por supuesto por tu visión de este tema. Gracias. Despedimos a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico del Faro de la Universidad de Desarrollo. Las 13 horas con 31 minutos, 29 minutos faltan ya para las 14 horas. Una fuerte controversia generó en el Senado el recorte presupuestario aplicado por el gobierno al Ministerio de Salud. La Comisión de Salud rechazó de manera unánime la medida y advirtió que podría afectar a hospitales, atención primaria y listas de espera. La Comisión de Salud del Senado acordó de manera unánime rechazar el recorte aplicado por el gobierno al presupuesto del Ministerio de Salud en medio de cuestionamientos por el impacto que tendría en hospitales, atención primaria y listas de espera. Tras la sesión, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, afirmó que en salud no sobra un solo peso, advirtiendo además que más de 2,5 millones de personas continúan esperando atención en el sistema público. Desde la Confusam, su presidenta Gabriela Flores valoró la decisión de la comisión y llamó a mantener la movilización para defender el financiamiento de la atención primaria y la salud pública. En tanto, la senadora Carol Cariola criticó que mientras se recortan recursos a salud, el gobierno impulse rebajas tributarias para grandes empresas e inmobiliarias a través de su reforma económica. La Comisión de Salud además confirmó que citará al ministro de Hacienda el próximo 4 de junio para abordar el impacto de los recortes y la situación financiera de la red pública de salud. El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción para la región de la Araucanía y la provincia de Arauco y Biobío, extendiendo la medida por otros 30 días. La sala de la Cámara Alta respaldó el oficio presidencial con 31 votos a favor y solo 1 en contra, manteniendo así el despliegue militar en la macrozona sur. Durante la sesión, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la medida asegurando que ha permitido reducir la violencia rural en cerca de un 80% y fortalecer los controles y operativos policiales en la zona. En el debate parlamentario también se destacó el reciente operativo realizado en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, valorando que el Estado haya logrado ingresar a sectores donde anteriormente existían mayores restricciones. Pese al amplio respaldo, senadores también insistieron en la necesidad de reforzar el diálogo con las comunidades y mantener programas de apoyo y desarrollo para los pueblos originarios. 27 minutos nos separan de las 14 horas, hacemos el primer acto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 37 minutos, 23 minutos nos separan de las 14 horas, el día miércoles 20 de mayo. Revisamos titulares de Hora de Noticias. Gobierno de Kast concreta primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Sedin y Steinert fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente Kast, mientras la oposición acusó improvisación. Hasta su total despacho se discute y vota este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados. Privados reactivan proyecto de tren rápido que uniría Valparaíso con Santiago en 45 minutos. Contempla transporte de carga y pasajeros. Afinan coordinación para futura apertura del Hospital Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado en el mes de junio por malversación y fraude al fisco. Quilpué acusa impacto tras recorte del gobierno regional a fiestas municipales. Festival del Sol perdería millonario aporte.
La iniciativa impulsada por un consorcio chileno-español contempla una inversión de 3.000 millones de dólares e incluiría transporte de pasajeros y de carga. El debate por el tren entre Valparaíso y Santiago volvió a instalarse luego que se confirmara la reactivación de un proyecto privado de alta velocidad que promete unir ambas ciudades en apenas 45 minutos. La propuesta es impulsada por un consorcio chileno-español y contempla una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Según explicó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, la iniciativa considera transporte de carga y pasajeros, además de llegar directamente a la estación Puerto de Valparaíso. El proyecto reaparece tras el congelamiento de la iniciativa ferroviaria impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric, cuyo trazado anterior estimaba tiempos de viaje superiores a 1 hora y 20 minutos y finalizaba en El Salto, en Viña del Mar. El delegado presidencial Manuel Millones sostuvo que la nueva propuesta sí cumple estándares de tren rápido y adelantó que representantes del consorcio llegarán próximamente a Valparaíso para presentar formalmente el proyecto que busca ser ingresado al sistema de concesiones. Recordemos que hay un proyecto privado que está en el sistema de concesiones, es un consorcio chileno-español que se han comunicado con esta delegación. Ya tuvimos una primera presentación, un proyecto que tiene un costo de 3.000 millones de dólares, que están disponibles a reponer su proyecto ya, y por tanto en las próximas semanas van a venir a presentar esa iniciativa, que ese sí es el tren rápido, que demora 45 minutos y no 1 hora y media, como demoraba el proyecto que tenía en este caso por la zona interior, que era un proyecto interurbano. Este proyecto, recordemos que bajo la administración primera habían 2 proyectos, 2 consorcios, uno chino, ahora se salió el inversionista chino, está un español, y esos privados están interesados en reponer ese proyecto que pasaba por San Antonio y Valparaíso, que transportaba carga y pasajeros. Por lo tanto, ante una noticia de un proyecto que no estaba maduro como tal, todos los expertos hacen reparo al proyecto que te señala por los tiempos de espera. No es un tren rápido, un proyecto que demora más de 1 hora 20 y además no terminaba en Valparaíso, terminaba en El Salto. Y sin embargo, esta otra iniciativa sí llega a Valparaíso, sí transporta carga de pasajeros y sí tiene tiempo rápido, que son 45 minutos. Por lo tanto, las próximas semanas ustedes van a tener la oportunidad de sentir esta misma jornada a conocer el proyecto que está presentado en los privados, que era un proyecto que está en este caso en pausa, haya postulado el sistema de concesiones y ahora se quiere reponer por parte de los privados. Eso es una buena noticia, espero que la comenten. 13 horas 41 minutos, cambiamos de tema porque la controversia por el supuesto encajonamiento del proyecto que busca transformar el aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto internacional de Concón sumó un nuevo episodio luego que el propio gobierno saliera nuevamente a despejar dudas respecto del estado de la iniciativa que beneficiará a la región de Valparaíso. Esto después que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, asegurara en entrevista con puranoticias.cl que el ministro de Obras Públicas de entonces, Martín Arrau, le habría señalado en una reunión privada que el proyecto sería encajonado, lo que se desató una serie de reacciones políticas y cuestionamientos sobre el real futuro de una de las obras de infraestructura más relevantes proyectadas para la zona del país. Tras ello, el Ceremi de Obras Públicas de Valparaíso emitió una declaración pública aclarando que la iniciativa continúa activa y que no ha sido descartada por la administración del presidente José Antonio Kast. Tal como lo indicó el delegado presidencial Manuel Millones y el Ministerio de Obras Públicas, aquí hay un proyecto que sigue activo, que no ha sido descartado por este gobierno, ya pasó la etapa de diseño, de ingeniería previa, y actualmente está en la etapa de RS con el Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, son etapas importantes para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, así que nosotros esperamos que siga avanzando tal y cual como ha establecido hasta este momento. Faltan 18 minutos para las 14 horas en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. La Delegación Presidencial Provincial del Marga Marga trabaja en las coordinaciones viales de seguridad y conectividad para la futura puesta en marcha del nuevo hospital provincial de Marga Marga en la ciudad de Villa Alemana.
Esto fue entregado oficialmente por la empresa constructora al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota el pasado 30 de abril, iniciando así la etapa de preparación operativa antes de su apertura proyectada para octubre o noviembre. Ahora, desde la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, informaron que trabajan en las coordinaciones viales de seguridad y conectividad para su puesta en marcha. El delegado Gonzalo Azancot explicó que mientras el Servicio de Salud avanza en la implementación interna del hospital, la delegación se concentra en las llamadas externalidades relacionadas con accesos, tránsito, seguridad y coordinación territorial. Las coordinaciones se han materializado teniendo como base, digamos, de reuniones la Municipalidad de Villa Alemana, que es la que efectivamente es la que juega de local ahí. Y ya, por ejemplo, la próxima semana ya están las mesas de trabajo intersectorial para ir tomando todos los puntos que puedan estar pendientes y que la apertura del hospital. La autoridad indicó que el trabajo se desarrolla junto a la Municipalidad de Villa Alemana y distintos servicios públicos, considerando el importante flujo de personas, ambulancias y vehículos que tendrá el recinto. Durante los próximos días continuarán las mesas de trabajo intersectorial para afinar los últimos detalles y asegurar que la apertura del nuevo hospital se realice sin inconvenientes para la comunidad. 16 minutos nos separan de las 14 horas, estamos en Hora de Noticias, hay otras informaciones. La decisión del gobierno regional de Valparaíso de poner fin al financiamiento para fiestas, ferias y celebraciones comunales ya comenzó a generar efectos en distintos municipios de la región. Una de las comunas más afectadas sería Quilpué, donde el tradicional Festival del Sol sufriría un importante recorte presupuestario. La alcaldesa Carolina Corti confirmó que el certamen perdería gran parte del aporte regional recibido durante su primera edición. Según detalló, el año pasado, el evento contó con más de 80 millones de pesos provenientes del GORE, monto que este 2026 sería reducido a la mitad. A ver, nosotros nos afecta directamente en el Festival del Sol, que el año pasado nos financiaron más de 80 millones de pesos, que era la primera versión, y este año pretenden bajarlo a la mitad, y nosotros tenemos que buscar el financiamiento por otros lados, evidentemente, pero también entendiendo la situación país, yo entiendo que hay cosas que hay que rebajar. La redefinición presupuestaria impulsada por el gobierno, y en este caso por el gobernador Rodrigo Mundaca, busca concentrar recursos en áreas prioritarias como salud, vivienda y seguridad, obligando a las 38 comunas de la región a replantear el financiamiento de sus actividades masivas. Pese al impacto económico, la jefa comunal sostuvo que comprende el contexto y adelantó que el municipio ya evalúa alternativas junto al sector privado para asegurar la realización de una nueva versión de dicho festival. Vamos a otro tema porque la discusión sobre la inversión pública y desarrollo regional vuelve a tensionar el debate en Valparaíso, especialmente tras los anuncios del gobierno sobre recortes y prioridades de infraestructura. Mientras proyectos como la extensión de EFE avanza con recursos regionales, también surgen dudas sobre el futuro del aeropuerto de Concón y la planificación presupuestaria para el año 2027. Para conversar sobre estas definiciones y contradicciones que observa la región respecto de las decisiones del nivel central, vamos a conversar con Tania Valenzuela. Tania, buenas tardes, gusto de saludarla, consejera regional, que está con nosotros. Bienvenida a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Usted ha planteado, Tania, que existe una contradicción entre las necesidades de la región y las decisiones del gobierno central. ¿Dónde se ve más claridad en esa atención? Bueno, el gobierno regional, junto con todos los servicios públicos, ha sufrido recortes significativos en cuanto al presupuesto que maneja y que reduce la capacidad de respuesta que tengamos con las necesidades que mantiene la región de Valparaíso. Estoy hablando de recortes del orden de más de 3.000 millones de pesos, que ha significado, por ejemplo, un impacto directo en el Fondo Regional de Desarrollo Productivo y también en relación a la inversión pública con otra cartera de inversión. La verdad es que existe una contradicción, como tú bien lo indicabas, con anuncios en cuanto al ejercicio que se está realizando hoy en día de poder discutir la planificación del presupuesto para el año 2027 y tenemos a un ministro o exministro, en este caso de la cartera de Obras Públicas, que dice que se va a encajonar
el aeropuerto de Concón, que sabemos que la región de Valparaíso es la única a nivel nacional que no cuenta con este tipo de infraestructura y que golpearía fuertemente el turismo, la economía, la generación de empleo y por supuesto la conectividad. Yo creo que necesitamos tener certeza. Hoy día no existe información ni siquiera con ese nivel de claridad por parte de los parlamentarios que son oficialistas, y el emplazamiento del gobierno tiene que ver con qué garantías va a entregar en cuanto a la formulación de proyectos que son políticas de Estado y que trascienden a una administración de fondo, porque no podemos depender de la voluntad política de la administración del gobierno de José Antonio Kast en cuanto a poder tener los recursos necesarios para poder implementar este tipo de iniciativas. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional. Tania, ¿qué importancia tiene para Valparaíso la extensión de EFE y qué señal podría entregar que hoy se estén destinando recursos a este proyecto? Bueno, el gobierno regional de Valparaíso viene financiando hace un par de años atrás los estudios para poder contar con las garantías de la conectividad y la extensión hacia la provincia de Quillota, principalmente con 6 nuevas estaciones en las comunas de Quillota y La Calera. Nosotros hemos sostenido en que el poder mejorar el transporte público con una empresa estatal es vital para que la gente que hoy día habita fuera del Gran Valparaíso pueda contar con las condiciones mínimas para poder movilizarse dentro de la región. Nosotros mantenemos ese compromiso, por eso que hemos dispuesto de los recursos que son necesarios en esa materia. Hoy sí cumple un hito importante, y me refiero que durante este mes se dio el vamos en materia de tener la resolución de calificación ambiental para poder empezar a ejecutar las obras a contar del próximo año, y desde el gobierno regional vamos a continuar invirtiendo en cuanto a lo necesario para poder tener el financiamiento suficiente que nos permita garantizar que la población que transita en el Gran Valparaíso y principalmente con la provincia de Quillota pueda contar con este beneficio de tener a la puerta, en sus respectivas comunas, el servicio de EFE, que sabemos que entrega la garantía de poder contar con este servicio que es vital. ¿Cómo impactan los anuncios del gobierno respecto al tren Valparaíso-Santiago en lo que es la planificación de nuestra región, Tania? A ver, los anuncios han sido bien contradictorios. Escuchábamos hace unos minutos atrás al delegado presidencial regional diciendo que esto se va a externalizar con empresas privadas. Sin embargo, hace 2 meses atrás fue el primero en decir que este proyecto no se iba a priorizar, y ahí tenemos una nueva contradicción. Creo que el tema de comunicaciones no ha sido el gran pilar de este gobierno, nuevamente porque es uno de los proyectos más relevantes para poder garantizar que quienes habitan en la región y tienen que trasladarse a la región metropolitana por temas laborales u otros puedan tener acceso a este servicio. Desde el gobierno regional no hemos tenido nueva información, sino que solamente lo que ha comunicado el delegado presidencial regional, y lo que necesitamos es tener garantías. Vuelvo a reiterar, la región no se puede ver postergada con proyectos que son políticas de Estado, en que necesitamos contar con esas garantías porque son proyectos de largo aliento, es decir, trascienden a una administración en particular, y necesitamos que los recursos queden en las regiones y se dé una señal, por lo tanto, relevante en materia de descentralización. O sea, estaríamos hablando de que hay aquí una voltereta de las autoridades regionales actuales. Absolutamente, no logramos entender que hace 2 meses atrás el delegado presidencial regional diga que este proyecto se desecha, y luego vemos que en realidad se están buscando alternativas por parte del mundo privado. Los recortes han sido sustantivos. Recortes en salud, recortes en educación, recortes al Ministerio de Obras Públicas, recortes en vivienda. Hace unos días atrás vimos al Seremi de Bienes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que decía, bueno, vamos a tener un 40% menos, por ejemplo, de los recursos que se invertían en cuanto al programa de emergencia habitacional, y sabemos que la región de Valparaíso es la más afectada en déficit de vivienda. Entonces, la verdad es que o el gobierno miente o el gobierno simplemente tiene un problema de comunicación que es sustantivo en poder entregar garantías a la población que estos proyectos, vuelvo a reiterar, que son de carácter estatal, puedan contar con las garantías suficientes para que se puedan implementar. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional, en esta jornada de Hora de Noticias. También se ha vuelto a hablar del aeropuerto de Concón, Tania. ¿Existe hoy una estrategia clara de conectividad para la región? Mira, nosotros estuvimos discutiendo el anteproyecto regional de inversiones, que es el ejercicio que permite poder
sostener la discusión en la ley de presupuesto. Dentro de eso viene el aeropuerto de Concón. Sabemos que es una de las obras más anheladas. Estamos hablando de una inversión pública del orden de un poco más de los 43 millones de dólares, que implicaría generar una mejor conexión, poder resolver una brecha en materia de conectividad, porque, vuelvo a mencionar, la región de Valparaíso es la única que no cuenta con un aeropuerto, para que pasajeros entre destinos nacionales y también internacionales con conexiones, por ejemplo, con Mendoza o Buenos Aires, puedan disfrutar de poder llegar con ese tipo de servicios en la región. No solamente tiene que ver con un tema de conectividad, tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver en materia de turismo, tiene que ver con la reactivación económica y también con temas de movilidad. Entonces, nosotros vamos a empujar ese proyecto. Nosotros lo hemos discutido a nombre del gobierno regional. Es una de las iniciativas de inversión que más respaldo tiene por parte de todos quienes representamos los intereses de la región de Valparaíso, y esperamos que a nivel central se deje de negociar o a nombre, en este caso, de la región o a costa de la región, porque aquí no estamos hablando de voluntades políticas del gobierno de José Antonio Kast. Aquí estamos hablando de un proyecto que se viene desarrollando en el gobierno anterior y que nosotros esperamos que con esa misma seriedad y responsabilidad fiscal puedan tomar la posta para que rápidamente podamos contar con los recursos necesarios y podamos implementar esta importante iniciativa. Vimos autoridades de todos los sectores, incluyendo oficialistas, emplazando al gobierno central en que puedan entregar las condiciones necesarias para que este tipo de proyectos se logren materializar acá en la región de Valparaíso. Tania, la discusión presupuestaria, 2027, ¿podría poner en riesgo proyectos estratégicos para Valparaíso? Absolutamente. Nosotros hemos visto que el gobierno ha hecho recortes sustantivos en distintas carteras, las más afectadas, vivienda, salud y también obras públicas, y eso por supuesto que va a tener un impacto. Uno no logra entender, y lo quiero ponderar sobre todo en áreas tan sensibles como salud, que los recortes que se están haciendo al Hospital Gustavo Frique, al Hospital Eduardo Pereira, al Hospital de Quillota, al Hospital Van Buren, no va a tener una afectación en los pacientes. O sea, cuando uno escucha a una diputada de la República que ha estado en ejercicio durante 2 periodos mencionar que esto va a afectar a los hospitales y no hacia los pacientes, es no entender, y uno no logra justificar que después de tantos años en el Congreso vaya a defender en realidad los intereses de la región, más allá de que represente al gobierno de turno, o simplemente todavía no logra estar en la línea de lo que significa una ley de discusión presupuestaria, o no logra entender cómo se discuten las partidas presupuestarias. Pero la verdad es que ese tipo de declaraciones deja muchísimo que desear en torno a autoridades que debiesen ponerse primero que todo la camiseta por la región. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional en Hora de Noticias. ¿Qué sensación existe, Tania, entre las autoridades regionales respecto al nivel de autonomía real para definir algunas inversiones? Se han hecho distintos ejercicios para poder conversar con los alcaldes, para poder conversar con los servicios públicos, para que el gobierno regional pueda contar con, como tú bien dices, mayor autonomía y definir dónde están las prioridades. Nosotros hemos establecido una hoja de ruta. Seguridad, salud y vivienda son los elementos centrales en poder impulsar carteras de inversión y proyectos que además generen empleo y, por supuesto, reactiven la economía en nuestra región. No así hemos tenido ese eco en Santiago. La verdad es que el gobierno no ha hecho ningún anuncio en materia de descentralización y sabemos que nuestro presupuesto sigue condicionado a la discusión que se dé en el nivel central. Por lo tanto, cualquier tipo de ajuste que sufra hoy día o que se implemente por decretos presidenciales a través de Hacienda, claro que repercute en la disponibilidad que vamos a tener o en la fluidez de caja para poder asumir con las arcas regionales elementos que hoy día son sustantivos y que necesitamos de la colaboración y de la inyección de recursos desde Santiago. ¿Usted cree que el centralismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para lo que es el desarrollo de nuestra región y de las regiones en general? De todas maneras, es cosa de ver hoy día también cómo se está implementando o se espera implementar una reforma que va a repercutir en relación al sistema de contribuciones que se pagan en las distintas comunas, a cómo esto va a afectar el Fondo Común Municipal, de qué manera cuando se hablan de los fondos de emergencia se les recortan recursos a los gobiernos regionales. Nuestra capacidad de respuesta no es la misma.
Entonces, cuando uno emplaza al gobierno, tiene que ver con que uno se pone la camiseta primero por la región. ¿De qué manera logramos resolver necesidades tan importantes en materia de conectividad, en materia de cobertura de salud pública, cómo logramos construir más CEFAM, cómo logramos pagar nuevas ambulancias que es necesario reponer en distintos sectores, cómo logramos llegar, por ejemplo, con infraestructura crítica en nuestra región? Para eso necesitamos mayor autonomía, para eso necesitamos de mayor recursos y para eso necesitamos que, por lo tanto, nuestras autoridades que debiesen defender estos intereses en el nivel central puedan poner por delante los intereses de la región, más allá de salir a defender con discursos políticos que dejan muchísimo que desear los intereses que hoy día quiera instalar el gobierno a nivel central. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional. Tania, desde el Frente Amplio, ¿qué modelo de desarrollo regional se debería impulsar para Valparaíso en los próximos años? Nosotros como sector siempre hemos abocado a que esto también empuje un nivel también de mayor autonomía y de mayor descentralización. Nosotros creemos que desde los municipios y también desde los gobiernos regionales podemos ponderar de mejor manera de qué manera responder a algunas situaciones que son críticas. Cuando uno ve que, por ejemplo, al hablar de movilidad, vienen desde Santiago con buses eléctricos que se necesitan, pero que por supuesto no van a funcionar en los sectores altos de comunas como Viña del Mar o Valparaíso, es simplemente no entender que existen realidades y criterios que se debiesen manejar con un mayor criterio regional. Desde ahí es que nosotros por lo menos mantenemos ese compromiso en poder empujar una agenda de descentralización, en poder retomar la discusión en el Parlamento, por ejemplo, en cuanto a la ley de rentas regionales, o en generar mayores atribuciones tanto a los municipios en temas de seguridad como también en los gobiernos regionales en la misma línea. La región de Valparaíso en los últimos meses, y los datos así lo confirman, ha sufrido un aumento significativo en la principal agenda que instaló el propio gobierno. Un 64% de aumento en las tasas de homicidio. Vemos un delegado presidencial regional que no ha hecho ningún anuncio en esa materia, con cifras que son críticas, con recortes presupuestarios que afectan a cada uno de los servicios, sin ninguna atribución por parte de los gobiernos regionales y los municipios, y bueno, con una ex ministra en este caso de seguridad que ni siquiera tenía un plan de acción para poder enfrentar esta cartera. Entonces, nosotros lo que queremos es que se tomen las cosas en serio, que se deje de jugar con la ciudadanía y se puedan entregar garantías que nos permitan avanzar en carteras y en elementos que son tan importantes hoy día como lo es, por ejemplo, la agenda de seguridad. ¿Qué proyectos considera prioritarios, Tania, hoy para mejorar la movilidad y también el crecimiento económico de nuestra región? Bueno, lo mencionábamos anteriormente, yo creo que el tren de conectividad entre Valparaíso y Santiago se viene esperando hace muchísimo tiempo y yo espero que pueda ser una realidad en donde todos nos pongamos a trabajar de manera colaborativa en poder empujar esta iniciativa, más allá de que cuente con recursos públicos o privados. Lo que necesitamos es que este proyecto se materialice en la región. El proyecto, por supuesto, del aeropuerto de Concón creo que es el proyecto más relevante en relación a conectividad, porque nos va a permitir mejorar los indicadores de turismo, los indicadores de empleabilidad, los indicadores de reactivación económica, y por otro lado, todo proyecto o infraestructura que sea y que genere condiciones en que nos permita enfrentar la tasa de empleabilidad y mejorar las condiciones laborales, es decir, transitar desde el empleo informal hasta empleos formales, yo creo que van a ser las políticas que vamos a empujar por lo menos desde el gobierno regional. Finalmente, Tania, ¿qué mensaje cree que están recibiendo hoy los habitantes de la región de Valparaíso frente a estas señales cruzadas sobre inversión e infraestructura? Yo creo que hoy día hay decepción, me atrevo a decir que hay mucha incertidumbre, hay miedo y hay, por supuesto, molestia, hay rabia en la ciudadanía porque hay una sensación de que se ha jugado con la gente que además votó por este gobierno, un gobierno que se instaló y ganó una candidatura presidencial diciendo que se iban a hacer cargo de la crisis migratoria, diciendo que se iban a hacer cargo de la crisis de seguridad. Tenemos a un presidente de la República que hoy día dice que eso en realidad fue una metáfora o más bien un hipérbole, y yo la verdad llamaría a que esto se lo tomen un poco más en serio, que se dejen de jugar con la ciudadanía y que puedan dar garantías de cómo hacerse cargo, por lo tanto, en los niveles de inflación que además está teniendo hoy día el país. La gente no sabe cómo llegar a fin de mes y lo que buscamos es que por lo tanto se puedan avanzar en políticas que nos permitan resolver hoy día la crisis económica, que va a ser el elemento, y me atrevo a decir, de mayor ponderación en la preocupación que va a tener la gente de aquí en adelante.
Agradecerle, Tania, por este contacto y clarificar su posición y la de la gente de su partido, tal vez en este tema que es importante para la región de Valparaíso. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Te pedimos a la consejera regional Tania Valenzuela en esta jornada, son las 14:03, hacemos un nuevo alto comercial y ya estamos de vuelta con más informaciones en Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14:08, estamos en Hora de Noticias a través de puranoticias.cl. Revisamos titulares. Gobierno de Kast concreta primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Cedini y Steinert fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente Kast, mientras la oposición acusó improvisación. Hasta su total despacho se discute y vota este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados. Privados reactivan proyecto de tren rápido que uniría Valparaíso con Santiago en 45 minutos. Contempla transporte de carga y de pasajeros. Afinan coordinación para futura apertura de Hospital Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado en junio por malversación y fraude al fisco. Quilpué acusa impacto tras recorte del gobierno regional a fiestas municipales. Festival del Sol perdería millonario aporte. En el ámbito internacional, Michelle Bachelet suma apoyo de Colombia para liderar la ONU. 14:09, en prisión preventiva quedó Jorge Constanzo, padre de la niña que sufrió una mortal caída desde el piso 11 del edificio donde se encontraba junto a su progenitor. Fue la Corte de Apelaciones de Santiago la entidad que revocó la decisión que había dejado en libertad al imputado en el marco de la investigación por homicidio por omisión tras la muerte de su hija Isidora, de 2 años. La resolución fue dada a conocer este miércoles por la 8ª Sala del Tribunal de Alzada capitalino, que optó la medida cautelar por mayoría de votos contra 1. De acuerdo con el fallo del Tribunal de Alzada, existió una situación de riesgo que no fue debidamente atendida por el imputado, configurándose así la existencia de dolo en los hechos investigados. Según los antecedentes expuestos durante la formalización, Constanzo utilizó el quincho del edificio ubicado en la calle Los Militares hasta cerca de la 1 de la madrugada y posteriormente asistió a una discoteca, regresando alrededor de las 5 de la mañana, lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el imputado consumió alcohol durante el almuerzo, situación que provocó que durmiera una siesta extensa, perdiendo el cuidado y protección de la menor, lo que presuntamente habría originado el fallecimiento de la niña. La muerte de Isidora, la niña que cayó desde el piso 11 de un edificio en Las Condes, volvió a instalar el debate sobre la llamada Ley de Valentín, iniciativa que busca reforzar la medida de seguridad en edificios de altura para prevenir caídas accidentales. El hecho nació tras la tragedia ocurrida en San Pedro de la Paz, donde falleció Valentina Brain, y esta semana avanzó en el Senado luego de ser aprobada en la Comisión de Vivienda, que además solicitó discusión inmediata del gobierno. Para conversar sobre este avance en esta iniciativa y los cambios que propone, vamos a conversar con el senador Gustavo Sangüesa, es integrante de la Comisión de Vivienda del Senado, a quien saludamos. Senador, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto tenerle acá y para conversar, senador, ¿qué busca concretamente la ley Valentín y qué cambia respecto a la normativa actual, sobre todo también exponiendo el caso de la niña que habría fallecido o falleció el fin de semana recién pasado? Bueno, lo que cambia es que primero va a evitar prohibir los reglamentos de copropiedad, que se pueda prohibir la instalación de estas medidas de seguridad.
Hoy día, por un tema más bien estético, existen algunos reglamentos de copropiedad que se prohíbe la instalación de estas medidas de seguridad. Eso por una parte, es decir, se quita la prohibición que pudiera existir en algunos lados. Y por otro lado, lo hacemos obligatorio a aquellas familias que tengan hijos menores de 12 años o personas dentro del grupo familiar con alguna necesidad especial, en el sentido que tengan que sean más propensos a caídas. Senador, voy a sacarlo un poquito del tema porque acaba de ser aprobada en la Cámara la mega reforma y pasa al Senado. Ahí es importante esta información, por eso la estamos entregando. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la visión suya con respecto a que ya haya pasado desde la Cámara de Diputados al Senado esta mega reforma? Bueno, van a seguir ahora en la tarde la discusión en particular, pero estamos muy contentos de que esta mega reforma vaya avanzando, porque también es urgente. Aquí el presidente Kast ha dicho que este es un gobierno de emergencia y esta reforma es absolutamente necesaria desde varios aspectos. Por un lado tenemos la reconstrucción, que se necesitan recursos para la reconstrucción de Valparaíso, que estas familias llevan más de 2 años esperando, ante una negligencia del gobierno anterior. La inoperancia hizo que finalmente esas familias, después de 2 años, todavía estén en punto cero. También tenemos que reconstruir las viviendas que se quemaron en Biobío y la región que yo represento, la región de Ñuble. Eso por un lado, pero también tenemos que hacernos cargo de la urgencia que tiene nuestro país, que tiene que ver con la reactivación económica. Este es un gran triunfo, un gran paso del gobierno, ¿no? Yo creo que es un gran paso para Chile, más que para el gobierno. Esto no se trata de tener triunfos personales. Yo creo que esto es necesario y urgente para el país. Venimos de más de 10 años de estancamiento y por lo tanto tenemos que tomar medidas que nos permitan reactivar tanto económica como socialmente a nuestro país. Bien, volvemos al tema que estábamos conversando, senador, porque este proyecto que toma aún más urgencia ahora, ¿y por qué lo hace tras la muerte de Isidora en Las Condes el fin de semana? Bueno, este es un proyecto que había estado en tabla hace 2 semanas en el Senado. Yo fui uno de los que pidió que volviera a la comisión porque había que hacerle algunas mejoras. Por ejemplo, el proyecto original era para personas menores de edad. Menores de edad es menores de 18 años. Entonces, una familia que tiene un hijo de 17, de 15, de 14 años, digamos, son personas que ya saben tomar los resguardos necesarios para evitar una caída, excepto cuando hay accidentes que son efectivamente accidentes. En el caso de Valentín también es diferente al caso de Isidora. Son situaciones, en el caso de Isidora hay claramente una negligencia dolosa por parte del padre de no estar en condiciones para recibir a su hija cuando está en un estado de visitas. Yo creo que hay que estar con todos los que somos papás, con toda la energía y toda la atención puesta en una pequeña de 2 años. Eso no ocurrió y esa negligencia finalmente terminó con la vida de Isidora. Estos proyectos vienen de larga data. Estaba viendo los autores porque aquí se fusionaron varios proyectos. El último fue introducido por el senador Enrique de Farnsenberger, que producto efectivamente del accidente que hubo en la región de Biobío, donde fallece Valentín, que es por una causa diferente. El tener medidas de seguridad en los departamentos para aquellas familias que efectivamente tienen resguardo, digamos, personas menores de 12 años o con condiciones que puedan ser más propensas a una caída, son hoy día urgentes y necesarias. Es por eso que dentro de la comisión ayer el presidente Fidel Espinosa pidió que tomar el acuerdo para que también le pidiésemos al gobierno que este proyecto se le dé discusión inmediata. O sea, que con eso se acelera el proceso legislativo. Nosotros esperamos hoy día, en la sesión de la tarde, votar este proyecto ya en particular para que pase a la Cámara de Diputados y esperamos que el gobierno haya acogido esto de darle discusión inmediata para que durante la primera semana de junio ya pueda estar convertido en ley. Estamos conversando con el senador UDI, Gustavo Sangüesa, sobre la ley Valentín que se discute en la Comisión de Vivienda del Senado.
agradecerle, senador, por este contacto, y creo que es importante los pasos que se están dando en este tema. Sí, lamentablemente se da esta discusión en medio de dos tragedias, la de Valentín y la de Isidora, pero esto es algo que ya está ocurriendo con mucha frecuencia en nuestro país. Esto es muy similar a lo que en algún minuto ocurrió con la instalación de las sillas para niños en los automóviles. Al principio hubo bastante recelo, pero todos sabemos que esta medida de seguridad muchas veces impide que un niño fallezca o quede con consecuencias producto de un accidente automovilístico. Gracias, en esto senador. tenemos una diferencia porque ninguna de estas medidas de seguridad va a reemplazar la responsabilidad que tenemos los adultos en el cuidado de los niños. Muchas gracias, senador. Tenemos que ir al Congreso porque a esta hora está también hablando a esta hora. Así que gracias por este contacto. Ahora en vivo. 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 Vamos al Congreso Nacional porque hay reacciones después de la aprobación de la mega reforma. Habla a esta hora uno de los representantes del Partido Republicano. Escuchemos. Benjamín Moreno, diputado de Republicanos, ya se está preparando para hablar de esta jornada en la Cámara de Diputados, que luego despacha al Senado esta mega reforma. Vamos a tener reacciones y la estamos ya preparando porque se está ya dando lo que va a ser las informaciones. Agustín Romero es el diputado que va a recién a tener la palabra después de estas reacciones de lo que ha sido ya en la Cámara de Diputados y que ahora comienza a despacharse esta mega reforma al Senado. Se están acomodando para que lo que va a ser lo que va a ser la respuesta también, este punto de prensa que está en la Cámara de Diputados y donde se va a, sobre todo, a entregar todo lo que son las informaciones de esta jornada que se esperaba que fuera bastante larga y además poder también entregar los detalles de lo que va a ser esta mega reforma que ya va a ser pasada al Senado. La vocería del Partido Republicano va a tener también la palabra en esta jornada. Se está esperando para que se puedan ubicar los medios y comenzar este punto de prensa que con las reacciones desde el Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados despacha ahora esta mega reforma al Senado. Se están preparando las bancadas, vemos ahí como ya están las coordinaciones en lo que es la bancada de republicanos para poder comenzar también este punto de prensa. Vemos a el diputado Romero que va a ser uno de los primeros en poder usar el micrófono y poder que ahí ya estamos listos para poder escucharle. Empezamos a dejar atrás la decadencia en la que hemos estado desde hace más de 10 años en materia económica. Hoy día Chile comienza a pavimentar un nuevo futuro para su pueblo, un futuro en que vuelve a creer en las personas, vuelve a poner por delante el crecimiento económico y le va a dar esperanza a nuestro país y a los trabajadores. Hoy ha costado, efectivamente, pero hoy se ha hecho democracia. Esto es lo que quieren los chilenos, que nosotros resolvamos nuestras diferencias votando, no dilatando, no obstruyendo. Hoy día nuevamente vimos cómo la izquierda radical presenta indicaciones inadmisibles, quiere intervenir en las atribuciones exclusivas del presidente de la República solamente para forzar un debate, para chantajear al Congreso Nacional. Nosotros jamás nos vamos a prestar a eso. Vamos a trabajar
por los chilenos, con la responsabilidad que requiere el caso. A mí me parece que hoy día se pavimenta este camino para un nuevo Chile y será el Senado de la República el que tiene la enorme oportunidad de poder perfeccionar este proyecto de ley para darle soluciones a la vida de muchos chilenos. Estamos escuchando a Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, que está entregando las primeras declaraciones tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley miscelánea que pasa ahora al Senado. Utilizar causas que son legítimas para transgredir abiertamente la Constitución. Esa norma si va a ser reclamada al Tribunal Constitucional y va a ser rechazada. Sin embargo, se contamina una causa que es legítima, una causa que todos apoyamos acá, inmiscuyéndose en las iniciativas del presidente de la República. Nosotros esperamos que el proyecto avance y se pueda, el proyecto de Sala Cuna avance y pueda cumplirse este anhelo que tienen muchas personas en Chile, pero no se hace de esta manera, no se hace torciendo la Constitución, no se hace secuestrando al Congreso Nacional y menos aún chantajeando a los parlamentarios para apoyar algo que abiertamente contraviene nuestra Constitución. Mira, ahí estamos escuchando a Agustín Romero, que era el presidente, o es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está también entregando su visión con respecto a esta mega reforma que ahora pasa al Senado. Se esperaba una tramitación más larga que lo que se ha dado en el día de hoy y que la Cámara baja. Sin embargo, fue expedita la votación y cuando las 14 horas y algo así se aprobó en la Cámara de Diputados. Aquí no sobra nadie. Aquí lo que más falta es que nos pongamos todos juntos a remar para el mismo lado, sacar a nuestro país adelante. Yo me corro para allá. Estamos en la Cámara de Diputados, comienzan también otros también diputados de republicanos a ser parte de este ciclo de entrevistas y donde hay el punto de prensa para poder también dar su opinión. Difícil saber qué cosas fueron los determinantes para Benjamín que un presidente Moreno, tomara quien comienza también a dar su opinión con respecto una medida que a esta es mega exclusiva reforma. Atribución de él. La verdad es que nosotros respaldamos todas y cada una de las medidas que el presidente Kast va a realizar conforme a su gabinete y conforme a la dirección que él le quiera imprimir al rumbo del gobierno. Creemos que acá no hay un cambio en la línea que se ha seguido, simplemente hay una especie de aceleración en las distintas materias que estamos trabajando. La ministra Steiner hizo un gran trabajo en materia de seguridad. Teníamos claramente hartos espacios de mejora, no tenemos nada malo, o sea, no sacamos nada con esconder algo que perfectamente puede ser evidente, pero que creemos que se podría mejorar. Queremos agradecerle a la ministra Steiner y a la ministra Sedini por todo el trabajo que realizaron. La ministra Steiner, tanto como la ministra Sedini, fueron capaces de ir mostrando hechos concretos y lamentablemente nos topamos frente a una oposición que en muchos casos, más que preocuparse de que existieran resultados que estaban a la vista, que ayer los comentábamos, como grandes incautaciones en materia de drogas, de cigarrillos, como entrar 3 veces a Temucuicui, una serie de logros que había logrado el gobierno, valga la redundancia, en estos 70 días. Creemos que de repente tenemos que ir haciendo ajustes, cambios que vayan en pos de mejorar la calidad de vida de los chilenos y de ser capaces de acelerar el tranco que estábamos llevando en la misma dirección. Estamos escuchando a Benjamín Moreno de la bancada de republicanos en esta jornada de la Cámara de Diputados, donde se despacha al Senado la mega reforma que envió el gobierno de José Antonio Kast. A ver, en primer lugar, el ministro Arrau fue intendente. La labor de los intendentes está estrechamente vinculada a la seguridad. Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad, por lo tanto es una persona que conoce bastante el área. Para muchos era quizás la persona que mejor se manejaba en obras públicas, pero nadie puede dudar de la capacidad de trabajo incansable del ministro Martín Arrau. Por lo tanto, creemos que va a ser una gran labor en esta materia. Y el ministro Alvarado ha demostrado tener capacidades, no solamente en los 70 días de este gobierno, sino que a lo largo de su trayectoria, para poder tener un buen manejo político y una buena disposición y comunicación con la ciudadanía. Más allá de entrar en el debate que a mi juicio es estéril, entre de quién es patrimonio, nosotros sí tenemos claro que este es un gobierno donde hay distintas fuerzas políticas
que están atrás de la línea del presidente José Antonio Kast. Y también entendemos que cada uno de nosotros tiene distintas maneras de trabajar, pero estamos haciendo todos los esfuerzos. Bien. Vamos a separarnos un poco de la Cámara de Diputados, vamos a salir del Congreso porque luego vamos a ver las reacciones de otras bancadas por esta mega reforma que ya hoy comienza a pasar al Senado. Hacemos un pequeño alto y estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas con 31 minutos, 29 minutos faltan ya para las 15 horas, tenemos informaciones. El Senado aprobó y despachó a tercer trámite el proyecto Escuelas Protegidas, iniciativa que establece nuevas medidas de seguridad y orden en establecimientos educacionales y que ahora volverá a la Cámara de Diputados para su última revisión. El proyecto Escuelas Protegidas logró avanzar en su tramitación legislativa, luego que el Senado aprobara y despachara nuevamente a la Cámara de Diputados esta polémica iniciativa que establece nuevas medidas de seguridad y orden en establecimientos educacionales. La propuesta contempla que los sostenedores puedan incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes para evitar el ingreso de elementos peligrosos a los colegios. El texto aprobado establece que no podrá existir revisión corporal ni de vestimentas, aunque sí se podrá solicitar a los estudiantes mostrar o vaciar bolsillos. En caso de hallarse objetos peligrosos, deberá informarse a los apoderados y a las policías. El debate estuvo marcado por diferencias respecto al rol de carabineros y de la PDI en los procedimientos, además de cuestionamientos por eventuales vulneraciones a la privacidad y derechos de niños, niñas y adolescentes. Mientras sectores oficialistas defendieron la iniciativa asegurando que busca devolver seguridad a las comunidades educativas, parlamentarios de oposición advirtieron que el proyecto instala una lógica de vigilancia y castigo dentro de los establecimientos. 27 minutos faltan ya para las 15 horas, hay más noticias. Una serie de cortes y desvíos de tránsito se aplicarán este jueves en el sector del Plan de Valparaíso y especialmente en el entorno de la Plaza Sotomayor con motivo de la conmemoración del 21 de mayo. La ciudad de Valparaíso se prepara para una nueva conmemoración del Día de las Glorias Navales y Carabineros ya anunció una serie de cortes y desvíos de tránsito que se aplicarán este jueves 21 de mayo en el sector del Plan y especialmente en el entorno de la Plaza Sotomayor. Las restricciones vehiculares regirán entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, esto debido al desarrollo de las ceremonias oficiales y el tradicional desfile en honor a los héroes de Iquique, actividades que cada año convocan a miles de personas en la ciudad-puerto. Desde Carabineros detallaron que no se podrá transitar entre Urriola y Clave durante el desarrollo de la jornada, por lo que el flujo vehicular será desviado principalmente por la avenida Errázuriz. El llamado de las autoridades es a planificar los desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternativas. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Valparaíso, explicó que el operativo busca resguardar la seguridad y facilitar el desarrollo de las actividades oficiales en el sector de la Plaza Sotomayor. Este 21 de mayo se realizarán diferentes cortes de tránsito en el sector de la Plaza Sotomayor. Es importante que sepan que desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas no se podrá transitar desde Urriola hasta Clave. La línea de tránsito será por avenida Errázuriz, para que así tomen las precauciones del caso y evitar llegar a ese lugar. Junto con las medidas de tránsito, Carabineros también entregó recomendaciones preventivas para quienes asistan al evento, especialmente respecto al autocuidado y la seguridad de pertenencias al interior de vehículos. Además, las autoridades pidieron especial atención al cuidado de niños, niñas y adolescentes que concurran a las actividades, considerando la alta afluencia de público que se espera durante la emblemática jornada nacional. 14 horas con 35 minutos. Estamos en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. 15 detenidos dejó el operativo Ronda Impacto efectuado por Carabineros de Viña del Mar, quienes lograron además la incautación de 2 vehículos, el decomiso de comercio ambulante, 44 controles de identidad. Así lo indicó el teniente coronel Rodrigo Espejo, comisario de la primera comisaría de Viña del Mar, quien además precisó en que las personas detenidas portaban armas blancas y armas a balines con las que intimidaban a las víctimas en el sector de El Estero de Viña del Mar. 15 personas detenidas,
principalmente por órdenes vigentes, por oponerse a la acción de carabineros, por porte de arma blanca, porte de elementos prohibidos, que han dado un sujeto con un arma a balines, intimidando a las personas en el sector del Estero. Entrando en la comuna de Concón se dejó y también se realizó el mismo operativo, el que dejó 6 detenidos, procedimiento que además permitió recuperar 2 motos con encargo y sacar de circulación además a personas vinculadas con algunos delitos. El despliegue fue encabezado por funcionarios de la 4ª Comisaría de la comuna, quienes efectuaron controles preventivos y patrullajes focalizados. En total, se realizaron 31 controles vehiculares y 55 controles de identidad, además de cursarse 7 infracciones de tránsito. De total de detenidos, 2 corresponden a menores de edad sorprendidos mientras sustraían una motocicleta en la vía pública. De los 6 aprendidos... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Volvemos al Congreso, donde el diputado Jorge Brito está a esta hora también entregando sus opiniones con respecto a esta mega reforma que pasa ahora al Congreso. La preocupación de este gobierno y de este Congreso es incomprensible que el proyecto que busca mayor empleabilidad no contenga la política pública que entrega mayor empleabilidad a las mujeres trabajadoras que hoy superan en un 10% la cesantía. Es una política pública que está parada en el Senado y que de esta manera el Congreso y particularmente la Cámara manifiesta su voluntad de hacerla realidad y con esto saldar una deuda pendiente con las niñas y niños de todo Chile. Pensamos que los que se autodefinen pro familia concurrirían a su aprobación. Valoramos que determinadas bancadas que han colaborado con este gobierno se hayan sumado a la aprobación de la Sala Cuna Universal. Si el gobierno se dedica a trabajar en lo que tenemos en común, como cuidar a las niñas y niños, tener Sala Cuna Universal y apoyar a las mujeres trabajadoras, podemos contribuir muchísimo. Pero si se dedican a trabajar en lo que nos distingue, en lo que nos diferencia, sin duda los entendimientos continuarán siendo difíciles. La bancada de Frente Amplio estaba hablando también parte de la Comisión de Hacienda, el diputado Jorge Brito. Ahora escuchamos al diputado Manu Micheri. Esta ley de los súper ricos, porque es una ley que le hace mal al país. Este es un proyecto que no genera empleo, es un proyecto que no genera crecimiento, es un proyecto que no genera desarrollo. Lo que hace este proyecto, en voces de los técnicos, de los especialistas, es profundizar el déficit fiscal y con ello empujar la deuda pública y con ello los recortes sociales que van a golpear los bolsillos de todos los chilenos. Nosotros le propusimos al gobierno alternativas, le dijimos al gobierno, preocupémonos de las pymes, y acá la derecha rechazó mantener la tasa de las pymes, porque le bajan los impuestos a los grandes empresarios, pero a las pymes se los suben. Propusimos hacernos cargo de los endeudados, un tremendo problema, porque si vamos a hablar de desarrollo económico tenemos que hacernos cargo del endeudamiento de los chilenos. Lo rechazó la derecha en esta sala. Hablamos respecto del pie para la vivienda. La derecha lo rechazó en esta sala. Este ha sido un gobierno que no ha escuchado, es un gobierno que está siendo movido por una agenda ideológica que es la misma agenda de los Chicago Boys, es la misma agenda que llevó a este país a la pobreza, es la misma agenda que ha fracasado en todos los países donde se ha querido desarrollar y es la misma agenda de aquellos que encabezaron las colusiones. Es una agenda que es dañina para Chile y nosotros podemos perder una votación en este Congreso, pero sabemos que estamos del lado correcto de la historia y que estamos defendiendo los intereses de este país que algunos se lo quieren llevar al bolsillo. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. 14 horas con 40 minutos, volvemos a las informaciones. Vamos a revisar ahora las principales noticias internacionales de la jornada junto a la periodista Carmen Paz González. Hoy con temas que marcan la agenda global. El respaldo de Colombia a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU. La advertencia de Rusia y China
sobre la crisis en el Medio Oriente y la preocupación internacional por el brote de ébola que ya deja más de 130 muertos en África Central. Así que adelante. Buenas tardes, revisamos a esta hora información del ámbito internacional porque el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este miércoles su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de Naciones Unidas a partir de 2027, cuando concluya el mandato del actual secretario general Antonio Guterres. A través de redes sociales, Petro señaló que decidió apoyar a la exmandataria chilena para que se convierta en la primera mujer en liderar el organismo multilateral en sus 80 años de historia. El apoyo de Colombia se suma al ya expresado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quienes destacaron la experiencia internacional y la trayectoria de Bachelet en derechos humanos. La expresidenta chilena mantiene su candidatura pese a que el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró el respaldo institucional que anteriormente había comprometido la administración de Gabriel Boric. Michelle Bachelet fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022 y actualmente lidera la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud. De concretarse su elección, se transformaría en la primera mujer secretaria general de la ONU y en la segunda figura latinoamericana en ocupar el cargo después del peruano Javier Pérez de Cuellar. Y continuamos en el ámbito internacional. En una reunión realizada en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, los mandatarios de Rusia y China manifestaron su preocupación por el deterioro de la situación en Medio Oriente y advirtieron sobre el riesgo de una escalada militar de consecuencias globales. A través de una declaración conjunta, Vladimir Putin y Xi Jinping calificaron como inaceptable una nueva intensificación del conflicto y afirmaron que los ataques impulsados por Estados Unidos e Israel contra Irán vulneran el derecho internacional, las normas fundamentales de las relaciones entre estados. Ambos líderes sostuvieron que la región se encuentra en una encrucijada crítica y señalaron que la prioridad debe ser insistir en negociaciones políticas que permitan disminuir las tensiones y evitar nuevos enfrentamientos. Xi Jinping afirmó que un eventual aumento del conflicto podría afectar seriamente la estabilidad energética y comercial a nivel mundial, generando impactos en las cadenas de suministro y en los mercados internacionales. En ese contexto, el mandatario chino presentó una propuesta de 4 puntos para avanzar hacia una salida negociada, mientras Moscú y Pekín reforzaron su coordinación diplomática frente al escenario internacional. Durante el encuentro, Rusia y China también criticaron la política exterior de Estados Unidos y expresaron preocupación por la militarización del Ártico, el debilitamiento de acuerdos de control nuclear y el aumento de tensiones con Japón. Además, cuestionaron la acumulación de material nuclear por parte de Tokio y acusaron posibles provocaciones impulsadas por sectores ultranacionalistas japoneses. La relación entre Putin y Xi se interpreta como una nueva señal de alineamiento estratégico entre ambas potencias frente al liderazgo occidental y ocurre en medio de... Ahora, en vivo. Ahora, en vivo. Que avanza hacia el Senado de la República. Volvemos ahora porque la contingencia manda. Estamos con las reacciones en la jornada de hoy. Aquí está el viceministro Claudio Alvarado, quien escuchamos desde este momento. Que es capaz de generar mayorías. Y esas mayorías hoy día nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado. Sé que ha existido oposición dura a esta iniciativa, pero nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para colocarse a disposición del país. Nunca es tarde para sumarse a la construcción de un mejor país para todas y todos los chilenos. Hoy día, un paso importante en los compromisos del presidente Kast. Generar los recursos para la reconstrucción en las zonas de Biobío, Ñuble y Viña del Mar y generar las bases para una economía más dinámica que permita más inversión, que facilite los permisos para que esas inversiones lleguen al país, que hace más competitivas las tasas tributarias y que todo eso se traduzca en mayor crecimiento
y en mayor empleo. Así que estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República. Este no es un proyecto para el gobierno, es un proyecto para todos los chilenos. Ministro, a propósito de este nunca es tarde, ¿qué llamado le hace a los senadores del socialismo democrático en el Senado, entendiendo que sus diputados han votado mayoritariamente en contra? Bueno, yo creo que no solamente a los senadores del socialismo democrático, yo creo que a todos quienes componen la Cámara Alta es importante de que si tienen propuestas, tienen iniciativas y quieren colaborar en perfeccionar este proyecto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para recibir esas propuestas, escuchar y poder avanzar todos juntos. Como dije, este es un proyecto para todos los chilenos, no es un proyecto para el gobierno, y el bienestar de todos los chilenos se construye con todas las fuerzas políticas. Cuando un parlamentario representa a distintos sectores de la ciudadanía, lo hace porque ha recibido la confianza de las personas. Y esa confianza se devuelve con aportes, con trabajo serio y responsable. Y en esa instancia del Senado de la República, espero que ese trabajo serio y responsable predomine por el bien de Chile. Va a hablar ahora a continuación el ministro Quirós. Vamos a escuchar de inmediato. Al proyecto, el gobierno se acercó a esta casa con una propuesta histórica para cambiar la historia de ahora en adelante, y hemos recibido el día de hoy un respaldo también histórico. Vayan entonces primeramente nuestros agradecimientos a los parlamentarios que conforman la coalición de gobierno, pero también muy especialmente a quienes, siempre siguiendo también la lucha por los principios, las ideas que favorecen al país, también nos dieron su apoyo. Me refiero en particular al Partido Nacional Libertario y también a muchos miembros del Partido de la Gente que también apoyaron este proyecto, y también a algunos otros parlamentarios que en iniciativas puntuales también apoyaron. Es un respaldo que nos permite avanzar con confianza hacia el siguiente trámite en el Senado. Es un proyecto además que en lo inmediato y lo más urgente le da respuesta a los damnificados por los incendios de Ñuble Biobío, 400.000 millones de pesos debidamente financiados en este proyecto, pero por sobre todo mirando hacia el futuro, y aquí está el carácter histórico de este cambio, nos devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y por sobre todo aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos. Estamos muy conformes con este cambio, con este primer paso, y les digo que desde este ministerio y desde el gobierno seguimos trabajando de inmediato, incansablemente, todas las horas del día que sean necesarias, todos los días de la semana que se puedan ocupar. Tiene 7 días, si hay que ocupar los 7 veces, se ocupan los 7, y vamos hacia adelante a los siguientes pasos que vienen. Ministro, por la pregunta del colega sobre esa lacuna, incluso tuvo votos oficialistas. Las primeras palabras del gobierno en la voz del ministro Claudio Alvarado, estrenándose en la vocería del gobierno, y también escuchábamos al ministro de Hacienda Jorge Quirós, quienes entregaron las declaraciones con respecto al avance de la mega reforma al Senado. Y ya estamos en pantalla con nuestro próximo panelista, que es Joaquín Aria, que ya está en el estudio con nosotros para
abordar la actualidad deportiva de la región. Buenas tardes, bienvenido Joaquín. Buenas tardes, Ricardo, muchas gracias. Así es, hoy día nos vamos a salir quizás un poco de la región para hablar sobre la participación justamente de los equipos nacionales en las copas internacionales, y partimos quizás el equipo que mejor rendimiento ha tenido en copas internacionales. Y que estamos esperanzados en que O'Higgins siga avanzando. Sí, están muy esperanzados, aunque están un poquito bajo en la clasificación, están terceros con 7 puntos, primero está Sao Paulo y segundo está Millonarios. Un triunfo obviamente lo dejaría como el único puntero de este campeonato, y es un poco la ilusión que tienen los hinchas celestes. Y el otro que va a estar jugando esta tarde es Palestino, que si bien ha tenido un poco una baja en su fútbol este año, va a estar jugando el día de hoy frente a Gremio, justamente en Arena du Gremio en Porto Alegre. Es raro lo de Palestino porque está haciendo muy buena campaña en el plano internacional, pero una muy mala en el plano nacional. Sí, le ha costado justamente esta doble competencia. Bueno, recordemos que tuvo cambio de técnico. Ya no está Cristian Larona Muñoz, sino que está Gustavo Farrell como técnico de los paisanos. Bien, Joaquín, creo que es un pantallazo espectacular el del deporte en la jornada del día de hoy. Nos vamos a encontrar seguramente el día viernes para conversar de los partidos que ya se vienen el fin de semana. Muchas gracias. Joaquín Arias con nosotros en la jornada de deportes también. Vamos a revisar los titulares de esta jornada para luego despedir nuestra hora de noticias en este día miércoles 20 de mayo. Cámara de Diputados aprobó el avance de la mega reforma impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora el proyecto de ley pasó al Senado. Gobierno de Kast concreta primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Serini y Steinert fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente Kast mientras su oposición acusó improvisación. Hasta su total despacho se discutió. Allá hora de la jornada ya pasó y pasa al Senado el proyecto de reconstrucción nacional de la Cámara de Diputados. Privados activan proyecto de tren rápido que unía a Valparaíso con Santiago en 45 minutos. Contempla transporte de carga y pasajeros. Afina coordinación para futura apertura del hospital de Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado en junio por malversación y fraude al fisco. Quilpué acusa impacto tras recorte del gobierno regional a fiestas municipales. Festival del Sol perdería millonario aporte. En el ámbito internacional, Michelle Bachelet suma apoyo de Colombia para liderar la ONU. Y con estas informaciones estamos poniendo punto final a Hora de Noticias a través de puranoticia.cl, porque ustedes nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos lee en la web. Las noticias como a ti te gustan. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticia.cl presentó Hora de Noticias